Les cuento, el viernes pasado tuve un allanamiento en la droguería, que soy directora técnica, por Midazolam, de los que había aparecido un lote que había aparecido en la muerte dudosa del enfermero. O sea, menos mal teníamos todo bien, pero bueno, esas cosas son las que a uno le arruinan toda la existencia. Y después, bueno, temas diferentes de cosas que van pasando en el trabajo y bueno, que se fueron complicando. Bueno, acá les cuento lo que es esta primera diapositiva que es la curva dosis-respuesta, que es algo de lo que no es teórico, que podíamos tener alguna duda. En esto es un poco lo que puede ser la diferencia de efecto con respecto, por ejemplo, a la dosis para modificar un dolor. Entonces ahí lo que vemos es la diferencia de potencias de determinadas drogas. O sea, por supuesto que la aspirina estaría mucho más alejada de la morfina en cuanto a la potencia analgésica, pero es un poco para que entiendan cómo se van comparando las drogas. La verdad que la que era por inteligencia artificial quedó bastante mejor, pero bueno, la idea es ver un poco las curvas como para que ustedes se saquen las dudas, y además para qué se usa la farmacometría, que es para cuantificar la actividad biológica y establecer todo lo que puede ayudarnos para una terapéutica segura, porque vamos a establecer una relación entre la actividad biológica y la necesidad de la dosis instaurada. Entonces, eso es lo que buscamos en la curva dosis-respuesta. ¿Por qué es una respuesta gradual? Porque vamos a dar diferentes grados para que en esos bioensayos podamos tener respuestas farmacológicas diferentes y no solo basarnos en la información de un solo fármaco, sino de varias. Las respuestas graduales se estudian para muchos aspectos de la dosificación, con resultados en la terapéutica que van a redundar en la terapéutica. Por ejemplo, siempre hay respuestas cuantales que solo pueden adoptar dos valores, es decir, que la respuesta es a todo o nada, cuando uno puede hacer una respuesta per se para algo, o para que algo no sucede o sucede. Uno se duerme para la anestesia, o se duerme en un estado hipnótico, o realmente vamos a tener condiciones, sedación, hipnosis, muertes, también según esa dosificación. Siempre que hacemos este tipo de análisis, como habíamos hablado antes, se utilizan animales íntegros cuando hacemos respuesta gradual para tener el análisis de estas cuestiones. La inclinación a pendiente es el grado de efecto del fármaco entre la dosis mínima que va a producir un efecto. Recuerden la diferencia, perdón que hinche con determinadas cosas, pero recuerden la diferencia de acción-efecto. Acción era cualquier ligando, cualquier droga que uno da a un organismo va a generar una respuesta sobre el receptor, para decirlo de alguna manera. Pero esta respuesta tiene que llegar a un determinado número para que esta acción sobre el receptor influya sobre un efecto medible, un efecto cuantificable. La eficacia máxima de una respuesta es la dosis efectiva máxima, o en general expresada como la dosis efectiva 100. Recuerden que depende también del número del complemento fármaco-receptor que están
que están formados y la eficiencia del receptor. O sea, entonces vamos a tener potencia, variabilidad de la curva y efectos máximos. Gradual, eficacia, potencia, mecanismo de acción, variabilidad individual. Recuerdan que acá tenemos lo que hablábamos en todas las clases, que estas curvas no son que todos los puntos nos caen acá, sino que es una mediana de los puntos dentro de una curva, porque está todos los efectos interindividuales, que van a tener que ver también con algunos efectos que vimos, como con los conceptos de farmacogenética, que eran los que hay distintas respuestas en distintos individuos a fármacos semejantes. Entonces, eso va a ir dando la respuesta. Acá, ¿qué tendríamos? La diferencia potencialidad de los fármacos. Mientras el fármaco A y el fármaco B se diferencian solo por tener el A más potencia que el B, el fármaco C tiene menor potencia y mayor eficacia. Pero si yo tuviera, a ver si puedo agarrar el lápiz, que a veces me sale. Si yo tuviera algo así, que me salió horrible, chicos, perdón la maliciosidad del dibujo, pero si tuviera algo así, ¿qué tendría? Tendría mayor potencia, pero menos eficacia, ¿sí? Y hay fármacos que pueden dar esas distintas peculiaridades que pueden llegar a tener un fármaco. Siempre que hablamos de efecto sobre la curva I, vamos a tener efecto. Cuando hablamos de poblacional, vamos a tener número de personas, ¿sí? Entonces vamos a tener las diferencias. En las dos podemos encontrar dosis efectiva 50 o dosis que lo podemos utilizar como dosis efectiva del 50, que produce el 50% del efecto esperado en ese tejido, o bien dosis efectiva 50 de una población a la cual el 50% le hace el efecto deseado esa dosis. Eso piénselo siempre. Sí. Una consulta. Cuando baja la dosis, cuando baja la efectividad, ¿eso indica que hay un antagonista? No siempre. O sea, vos cuando baja la eficacia me decís, no la efectividad. La eficacia es la manera de la unión, de la afinidad que tiene ¿se acuerdan que hablábamos de afinidad? Que la afinidad estaba entre 0 y 1 y después definimos que la afinidad también había un factor que podíamos encuadrarlo entre el -1 cuando hablábamos de un agonista inverso, pero que era algo un poco forzado. Lo que pasa es que los complejos tienen, cuando se forma el complejo de receptor ligando, sea cual fuere ellos, también tienen una estabilidad relativa. Si esta estabilidad con cualquier ligando endógeno se puede como despegar, también hay una eficacia menor de esa unión receptor-complemento. Pero también podemos tener que el fármaco C, por eso volví a esta diapositiva, no sea el fármaco C, que creo que es lo que me estás preguntando, sea el fármaco A más otro fármaco, ¿sí? ¿Eso era lo que me preguntabas? ¿Que disminuía la eficacia por la aparición de un antagonista? Claro, sí. Sí, perfecto. Podríamos tener que el fármaco C fuera el fármaco A más un fármaco antagonista. Eso nos modificaría la curva. Acá la diferencia de esta curva sería entre lo esperado, o sea, la efectividad del producto para lo que es el uso terapéutico y lo que es la dosis letal. O sea, cuando yo tengo una letalidad,
ahí genero una diferencia acá que cuando hablo de índice terapéutico, de lo que hablo en número de personas que reaccionaron, ¿sí? O sea, acá estoy hablando de una medida de población, ¿sí? Entonces voy a tener porcentajes de individuos que reaccionan a la droga con el efecto que yo busco terapéutico, por ejemplo, el sueño, la hipnosis, la anticonvulsiva, un producto que sea anticonvulsivante, y después la dosis letal que va a generar ese mismo producto en otras dosis. Esa diferencia entre las curvas me da el índice, la relación de la seguridad de ese medicamento. ¿Por qué? Porque es lo que yo tengo que aumentar el medicamento para que pueda ser letal. Cuanto mayor amplitud hay de índice terapéutico, lo que me significa prácticamente es que es un medicamento seguro. ¿Por qué? Porque yo puedo aumentar la dosis sin provocar un efecto adverso. O sea, nosotros podemos hacer o índice de letalidad o índice de toxicidad. La toxicidad es cuando aparece el primer efecto adverso que nosotros consideremos para ese medicamento. O sea, cada medicamento en sí va a tener su propia lógica. Entiendan que no es lo mismo un medicamento, como hablábamos en las clases, para el cáncer, que va a tener de por sí efectos tóxicos marcados y que va a haber que asumir eso por riesgo-beneficio, pero otra cosa es que un antibiótico o un antitusivo tenga un efecto tóxico muy marcado ante una dolencia menor. Entonces, ¿para qué vamos a generar un posible RAM complejo cuando no tenemos necesidad de usar un medicamento con ese tipo de riesgo? Entonces, ahí es, por ejemplo, una de las preguntas podría llegar a ser cómo elegiría un medicamento a partir de curvas, y ustedes me tienen que explicar esto. El margen de seguridad, el índice terapéutico es la comparación de las curvas totales. El margen de seguridad es el margen que aparece cuando aparece cuánto puedo aumentar la dosis para que aparezca el primer caso de letalidad o toxicidad según lo que esté midiendo. Pero es esa diferencia, porque el margen de seguridad es esa diferencia entre la primera aparición del efecto tóxico o el efecto letal. En cambio, el índice terapéutico es la ventana terapéutica en la que yo puedo utilizar el medicamento. Está pensado con dos lógicas diferentes. La lógica del margen de seguridad tiene más que ver con la ventana terapéutica de seguridad, y el otro tiene que ver con la aparición del efecto secundario primario. O sea, van a medir prácticamente lo mismo, pero es distinto decir que yo puedo usar entre tal dosis y tal dosis siendo seguro, y decir que a partir de tal dosis ya se establece un efecto secundario. Es una manera distinta de decirlo. Por supuesto que la dosis letal siempre es establecida en animales de laboratorio. La dosis efectiva es la que voy a generar el 50%, no, por favor, voy a generar el 50% en el 50% de la población, de la población medicada, el efecto deseado, ¿sí? Y cuando hablo de dosis efectiva 50, cuando estoy haciendo con respecto a respuesta, es el 50% de la respuesta esperable en ese tejido, ¿sí? O sea, es absolutamente
distinto el margen de lo que estamos hablando. El PROBIT es una medida que es el resultado de una recta que lo que hace es generar cuánto es la respuesta letal contra la efectiva. Entonces se puede conocer también cuál es el efecto tóxico que hay. No quiero que se enloquezcan con esto, es solo una ecuación que se hace para generar un número un poco más real con respecto a las curvas cuantales. Siempre vamos a tener distintos métodos para determinar la dosis letal 50, porque en general también se generan modelos de estudio que van a dar distintas funcionalidades que esto van a generar a la vez una presunción de cuánto voy a poder jugar con ese medicamento. Entonces, eso lo que nos ayuda mucho es a generar ¿cómo les explico? El tener en un solo parámetro una seguridad de que el producto no va a generar nada distinto a lo deseado, ¿sí? Entonces, con eso siempre voy a tener la peculiaridad de tener un medicamento seguro. ¿Siempre tenemos medicamentos seguros? No. El tema es que muchas veces estas reacciones diferenciales pueden aparecer o en una población o en individuos susceptibles. Recuerdan que cuando hablamos de reacciones adversas, hablamos de distinto tipo. Cuando hablamos les quería mostrar algo que, a ver si lo puedo pasar, que era parte de lo que les quería mostrar y que ahora no lo puedo ver. Espérenme a ver si lo puedo mostrar. Perdón, que era, por ejemplo... ¿Le hago una consulta? Exacto. Sí, Joaquín. Sí, con el tema de elegir el medicamento en base a la dosis efectiva y la dosis letal, ¿yo debería elegir un medicamento que tenga una dosis efectiva, que esté lejos de una dosis letal y que tenga un índice de seguridad grande? Eso sería exacto. Esa es la mejor manera de elegir un medicamento. ¿Siempre Perfecto. ¿Se puede? No. No. Perfecto. El tema es que muchas veces no se puede y eso lo que hace es que tengamos que se tengan que tomar decisiones que no tengan que ver con que siempre tenés que jugar con algunas variables que van en contra. Entonces, la funcionalidad es esa. Entonces, miren, por ejemplo, en estas situaciones planteadas, que es lo que pretendo que hagan dentro del parcial, que van a ser curvas bastante parecidas. ¿Cómo se modifican estas curvas? Cuando, por ejemplo, esta es la curva de la dosis del logaritmo de la concentración de A, cómo cambia en presencia de B un agonista con igual eficacia y menor potencia. ¿Cómo sería cuando yo a A le agrego un agonista de igual eficacia y menor potencia? ¿Cómo se comportaría el logaritmo de la concentración de A? ¿Qué es lo primero que me tengo que preguntar acá? La única variante que tenés ahí es la potencia, porque la eficacia es igual. Exacto. Si tenemos la misma eficacia,
pero menor potencia. ¿A dónde me va a ir si yo grafico solamente B? ¿Qué voy a tener si grafico B? A la derecha, o sea, sería... Exacto. Pero si yo a la vez digo, sería así, ¿no? Menor potencia. Dibujo muy mal y más con estas cosas. ¿Sería una cosa así? Claro, profe, sí. Bien. Pero si yo eso lo digo como una A separado de B. Entonces esto sería A, esta, y B, esta. Pero si yo tengo A y voy agregando B, y es un agonista de igual eficacia y menor potencia, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer contra B? Recuerden que habíamos hablado, si yo pongo B, o sea, A es un agonista, pongámosle que es el 100% total, y le agrego un agonista con igual eficacia, pero menor potencia. ¿Qué me va a hacer? Va a ir disminuyendo ¿Ven? la potencia, pero en base a la concentración que vos pongas de ese antagonista. Exacto. Si yo esa concentración, si es una concentración constante, lo que me va a hacer va a ser una curva como la rosa que hice. Va a trazar la llegada del efecto máximo. ¿Sí? O se va a comportar como un sinérgico. Esa es la pregunta. O sea, si vos le agregás una concentración pequeña, no debería variar la potencia, ¿o no? O sea, o varía muy poco. Variar muy poco, me quedaría muy pegadita. Si le agrego una concentración más alta, va a variar más voy a tener todas entre la dibujada bien y mi rosa, ¿sí? Ahí llegamos al entendimiento. Porque, ¿qué pasa? A, si hay una menor potencia, ¿qué quiere decir? Que necesita más cantidad de B para llegar al mismo efecto, ¿sí? Entonces me puede ir llevando la curva hacia disminuir esa potencia según la concentración que tenga. Yo quiero que piensen y que la realidad es que esto va a ser más sencillo acá porque son agonistas de igual eficacia y de menor potencia. Cuando yo tengo un agonista de diferente eficacia, ¿qué me va a hacer? Directamente me va a ir llevando a que se haga más largo hasta donde yo llegue al 100%, ¿sí? Se va a ir como enlenteciendo la llegada al 100%. Y si yo tengo un antagonista, ¿cómo se va a comportar? A ver si no vamos a buscar Peren, porque capaz que con mis dibujos horribles, no vamos a llegar a ningún lado. Esperen que vamos a buscar la curva que están bonitas. Profe, y la primera diapo que mostró que estaban había varias curvas de diferentes colores, ¿esas nos ayudaría a ver esto que estás explicando? Ahí lo buscamos y total, acá estamos, a ver, ahí están. Ahí están, ya las encontré, no se hagan mala sangre. Porque el tema es que vean con una manera fácil, igual como les digo, no va a ser complicadísimo porque no es la idea. A ver si
¿Subió? ¿Me están escuchando bien? Porque me dice que se ha detectado una pérdida de conexión. ¿Ustedes me siguen escuchando? Sí, se escucha bien. Ah, bueno. No, porque me asusto cuando es así, porque a veces en mi casa me quedo sin... Ahí está. Ahí tenemos la que está bonita. Espero que se vea, a ver. Ahí tenemos, bien. Acá tenemos. Acá el fármaco A es más potente que el B. Lo que acá hicimos era mirar las diferentes realidades. O sea, acá lo que teníamos era la primera curva, que yo no la dibujé, que la dibujé fea, que el fármaco A es más potente que el B. Alcanza el mismo máximo, pero requiere una menor dosis para alcanzar la dosis efectiva 50. Cuando yo tengo, esto hablamos de cuando tenemos distinta potencia, ¿sí? Cuando hablamos de potencia, lo que estamos hablando es cuando yo comparo dos productos y digo que tienen, que son agonistas totales, o sea, van a llegar al 100% de la respuesta, pero que tienen distinta potencia, lo que estoy diciendo a la larga que la dosis efectiva de uno es menor que la dosis efectiva del otro. ¿Cuál voy a elegir? La dosis efectiva no me va a dar, si yo digo cuál es el que elijo por la dosis efectiva, no voy a estar comparando porque o sea, tengo que hacer la dosis letal o la dosis tóxica para poder comparar. Per se, yo no puedo decir que un enalapril de 10 sea menos, que tenga menor toxicidad que un losartán de 50, siendo los dos para la misma baja de tensión arterial y uno teniendo una dosis efectiva menor a la otra. Ahora, cuando yo hablo de eficacia, lo que hablo es del efecto biológico mayor. O sea, cuando tengo mayor eficacia, es que tengo un efecto más amplio sobre el tejido que tengo que utilizar. O sea, voy a tener un efecto biológico mayor que uno que tiene menor eficacia. Siempre cuando comparamos estos productos, lo que decimos es que el fármaco C, independientemente de la dosis que llevemos, nunca va a llegar al techo fisiológico del A. ¿Qué quiere decir? Que por más que aumente una cantidad terrible de ese fármaco, nunca va a llegar a la misma eficacia. Cuando yo tengo la misma eficacia, pero menor potencia, puedo tener hasta acá recién el medicamento, pero siempre va a poder llegar al 100%. Qué feo dibujo. Pero en el caso de eficacia, no, porque es la posibilidad de unirse al receptor provocando esa acción. Y tiene que ver con la afinidad del producto al receptor, que eso no va a cambiar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Cuando cualquier cosa que agreguemos al de mayor potencia puede retrasar la aparición del 100%, pero va a llegar. En cambio, por más que le sumemos dosis al de menor eficacia, nunca va a llegar al 100%. Eso después lo vemos con las diferencias, con las diferentes acciones que van a tener. Esto es importante y
lo voy a tomar, que es que tengan en cuenta también que cuando nosotros hacemos un gráfico, en general, el 100% es la actividad mayor del agonista total, que podemos tener después teóricamente el superagonista. Recuerdan que habla de un estado distinto del receptor, que entonces podríamos tener mayor acción que la que planteamos en una primera acción, en la totalidad de los receptores utilizados. Bueno, ese era el superagonista que podía llegar a suceder esa situación, pero no hay demasiado información sobre estos. Entonces, ¿qué decimos? Que el agonista total o agonista, el full agonista, es el que eleva hasta el 100% la respuesta fisiológica posible. Después tenemos los agonistas parciales, que pueden ser más cercanos al total o menos cercanos. Siempre recordemos que la actividad basal de un sistema está dada por la función de celular intrínseca. Sin esa función, sin esa actividad basal, no habría homeostasis, no habría vida posible. Recuerden, llevándolo a los otros temas que tenemos que hablar, como son el sistema adrenérgico y el sistema colinérgico, ¿qué sería? La liberación sin la necesidad de la desgranulación. Recuerdan que había pulsos de desgranación de neurotransmisores que van a ocurrir sin estímulos grandilocuentes, o sea, no va a haber una vesícula que se abra por una despolarización, sino que van a hacer ese intercambio de acetilcolina o noradrenalina que van a salir de la célula directamente por membrana. Ahora, cuando yo tengo un antagonista, ¿dónde acá no está el antagonista? ¿Dónde estaría el antagonista? ¿En la actividad basal o no? Exactamente, estaría sin modificar el sistema, mantendría la actividad basal. Y el agonista inverso lo que hace es descender la curva a niveles por debajo de la actividad basal. Entonces lo que hace es suprime la actividad natural del receptor. O sea, más que antagonizar, que es dejarlo neutro, es por abajo, hace un agonismo inverso. ¿Se entendió? Espero que sí. Si no, me avisan. Recuerdan que habíamos hablado de la curva que tenía que ver con el dualismo competitivo. ¿Se acuerdan que estábamos hablando? Cuando hablábamos de esta situación, era como que era la curva más compleja. Porque, ¿qué teníamos? Teníamos un agonista parcial que se va a comportar como un antagonista. ¿Por qué situación? Porque va a llevar solamente a la mayor acción, va a ser llevar al límite de la eficacia del agonista parcial. Pero esto tiene que ver con ¿qué? Con la presencia de dosis crecientes del agonista parcial. Pasamos de la presencia del agonista, o sea, cuando vamos a tener la acción de todo, cuando acá tengo esta respuesta, ¿qué quiere decir? Que tengo actuando al agonista total solamente. Estas son dosis como crecientes del agonista parcial, y lo que van a llevar es que el agonista parcial actúe como un antagonista cuando hay un agonista total. ¿Por qué? Porque retrasa la actividad del agonista total.
O sea, el agonista total es este, que a dosis crecientes del agonista parcial va a llegar a la eficacia máxima del agonista parcial. ¿Por qué? Porque lo va retrasando hasta ese nivel. ¿Y qué son estas distintas acciones? Son dosis diferenciales del agonista total. Y esta es la dosis creciente del agonista parcial. ¿Se entiende? Porque en un primer momento, el agonista parcial, ¿qué hace? Hay un dualismo primero que aprovecha la presentación del agonista total para sumarlo y después lo empieza a disminuir. Entonces, ¿qué vamos a tener? Cuando hay la parte más sencilla, si se quiere, es el diagnóstico de la inhibición. ¿Por qué? Porque acá yo hablo de antagonismo. Cuando hablo de un agonista solo, estoy hablando de una dosis, de una dosificación que solo tiene en cuenta a ese producto. Cuando yo hago una inhibición competitiva, o sea que estoy utilizando un antagonista que utiliza el mismo lugar, el mismo sitio de acción que el agonista, lo que hago es competir por ese lugar. Entonces, cuanto más antagonista coloque, más voy a retrasar la llegada de la curva a su máximo. En este caso, estamos hablando de un antagonista total. Si fuera un antagonista parcial, estaría entre el 100 y el 0 y también lo retrasaría de la misma manera. Siempre el antagonista competitivo va a desplazar la curva hacia la derecha. La eficacia máxima no cambia, o sea, la eficacia va a ser siempre la misma, sea total o sea parcial, pero no va a cambiar. En cambio, la inhibición competitiva lo que hace es bajar, o sea, cuando se une a otro sitio por el cual el agonista no puede competir, sino que cambia el tipo de receptor, la forma del receptor, entonces hay una caída del efecto máximo, sea este el 100% o sea cualquiera. La dosis efectiva 50 en general cambia menos, pero, o sea, cambia en un sentido menos explosivo que la eficacia máxima, pero la eficacia máxima se reduce irreversiblemente. En la dosis efectiva 50 se puede llegar a mantener porque va cambiando toda esa curva y la vamos a encontrar en la misma recta de esa curva. Lo que pasa es que va a ser una dosis efectiva 50 relacionada con la unión del producto. ¿Qué vamos a tener? El salto a la población. Hasta ahora estábamos hablando de todo lo que es relación de respuesta del sistema. Ahora vamos a lo que es la respuesta de la población. ¿Con qué vamos a tener que relacionarla? Con el tipo de población, con el tipo de respuesta que estemos buscando. O sea, cada una va a tener más de una variable. ¿Por qué? Porque según a qué medida voy a relacionarlo con el producto, o sea, cómo voy a medir eso. La dosis que produce qué efecto terapéutico en el 50% de los pacientes. Con un fármaco puedo tener una dosis efectiva media dada para un efecto o para otro efecto. ¿Sí? Por ejemplo, en su momento los barbitúricos eran en un momento ansiolíticos y en otro momento usados como sedantes fuertes y en otro momento usados como anestésicos. Entonces
ahí voy a tener dosis efectiva 50 o dosis efectiva media distinta para cada uno de los efectos, que también, pero va a ser relacionada con el 50% de las personas que tengan ese efecto deseado que yo estoy midiendo. La dosis letal 50 no va a cambiar. La dosis letal puede provocar la muerte en el 50% de los animales de laboratorio. Pero ¿qué pasa? Que esto era lo que les quería, a ver si lo podemos interpretar. Para un fármaco, la ventana terapéutica puede cambiar drásticamente según qué efecto quiera, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, uso determinados productos para una analgesia, pueden ser mucho menos, voy a tener mucha más diferencia con la dosis letal que si tuviera que usar ese producto para una anestesia. ¿Se entiende el razonamiento? ¿Lo puede repetir, profe? Si yo, por ejemplo, tengo un mismo medicamento, que yo tengo una dosis efectiva media, nosotros lo que buscamos como dosis efectiva media es la dosis que produce el efecto terapéutico deseado en el 50% de los pacientes. Yo puedo tener una medicación, como vamos a poner, por ejemplo, el clonazepam, que el clonazepam lo puedo usar como ansiolítico, 0,5, o lo puedo usar como anticonvulsivante, 2 miligramos. La dosis de cada uno, la dosis efectiva media, va a ser distinta para cada uno de los efectos, pero la dosis letal va a ser la misma. Entonces, en una voy a tener una ventana terapéutica más amplia que en la otra. ¿Se entendió? Sí, se entendió bien. Perfecto. No, yo porque les explico porque eso lo pueden encontrar en alguna bibliografía, sobre todo de algunos de los medicamentos que se dan, por ejemplo, los inmunológicos que se pueden dar para enfermedades menos complejas, con menor efecto de toxicidad, y para cuando se tiene que usar más dosis, por ejemplo, para un cáncer, tienen mayor efecto tóxico porque se acercan más a esa ventana. Bueno. ¿Pasaría lo mismo con el paracetamol o no? ¿Cómo? Pasaría lo mismo con el paracetamol, en vez de 1 gramo y 500 miligramos. El 1 gramo claro, está más pero el paracetamol siempre lo usás. Acá sería distinto, y está bien esta mención, porque el paracetamol, en realidad, ¿para qué lo usas? ¿Como antifebril o analgésico? La dosis es la misma, pero si fuera la dosis muy distinta como antifebril que como analgésico, ahí sí tendrías otra ventana. Pero no estaría más cerca de, o sea, en este caso el 1 gramo no está más cerca de generar el efecto hepático, y el de 500... Sí, está más cerca, pero vos no es que no uses 1 gramo para o sea, tienen dosis más cercanas, los dos usos más habituales. En cambio, en anestesia y en analgesia son dos números completamente diferentes. Perfecto. Por eso te digo, hay matices, hoy les estoy complicando la vida. Perdónenme, vine rara yo. Después de esto, bueno, esta lo que tenía que ver eran con los inhibidos que son sensibles, con los que son resistentes, siempre van a seguir un Pareto, pero la distribución de la frecuencia acumulativa es la que nos va a dar la misma curva que una dosis gradual, que era lo que habíamos visto hasta ahora. Ahora sí vamos a la curva terapéutica, que va a ser la curva terapéutica de lo que yo elija, la ventana terapéutica y el margen de seguridad, que es que cuando yo tengo un índice terapéutico
de 4 significa que es un fármaco seguro porque tendría que dar 4 veces más de la dosis efectiva para producir un efecto letal al 50% de la población, siempre con un índice terapéutico cercano al 1, es extremadamente peligroso. Hay productos que son cercanos al 1, pero es la diferencia que podemos asumir en algunos productos cuando no tenemos otra funcionalidad con esto. ¿Qué pasa con el margen estándar de seguridad? Lo que voy a tener que ver, a diferencia del índice terapéutico, en el margen de seguridad se considera también un poco más la variabilidad poblacional. Entonces, se estima la seguridad relativa con respecto al 99% que se puede usar terapéuticamente, aún con los más resistentes, o sea, en el que tengo que usar la mayor dosis para tener efecto, con el primero que le hago, el primero que va a tener una reacción adversa, que es el más sensible. Esta es la diferencia más grande que yo les quería mostrar y me había enrollado en una diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque por eso le puse la otra curva. Porque yo acá establezco la relación entre la poblacional, o sea, entre esa persona que me quedó como muy resistente a la droga, que le tengo que dar mucha, y la primera a la que le va a hacer mal. Entonces, esa es mi margen estándar de seguridad. Cuando yo curo al 99% de las personas, y cuánta diferencia hay hasta que hago el tóxico para el primero. Entonces ahí tengo, por ejemplo, el caso clínico de la morfina. La dosis para lograr efecto terapéutico está separada de la que causa depresión respiratoria. La estrechez de este margen marca la dosificación clínica de los opioides. Y acuérdense que también en los opioides, ¿de qué fenómeno hablaba? ¿Qué fenómeno me daban los opioides, igual que las benzodiazepinas? ¿Qué le pasaba? No, pero ¿qué le pasaba al individuo? ¿Por qué hay también una dependencia física? Porque necesito aumentar la dosis para tener el mismo efecto. ¿Y cómo se llama? Muy bien, Dayana. Esa es la gran diferencia, por lo cual es también peligrosa la morfina, porque yo cada vez voy a tener que estar más acá en la curva. En general voy a estar acercándome al margen de depresión respiratoria. Entonces ese es el problema grande de los productos que generan tolerancia, cuando hay una ventana terapéutica estrecha. Otra ventana terapéutica estrecha que no la vimos, pero es el litio. Pero el litio porque tiene una posibilidad muy grande de generar problemas renales, entonces vamos a tener otro tipo de reacciones diferenciales. Bueno, esto es la Provix, que era lo que él... Sí, decime. Si un paciente que generó tolerancia, yo le doy un agonista inverso. Sí. O sea, ¿le baja la respuesta basal que ya la tiene alta? No, puedo seguir manteniendo con la misma medicación? No, porque el tema del agonista inverso se utiliza mucho para las benzodiazepinas. La benzodiazepina, cuando vos querés diagnosticar una intoxicación por benzodiazepinas, podés usar un agonista inverso o un antagonista. Lo mismo pasa con los opioides. Lo que pasa es que no, o sea, el efecto es corto, o sea, no podés, es lo que se busca con la naloxona cuando se lo da a personas que tienen dependencia de la
de la heroína y eso, entonces se lo pasa a un producto que vaya generando esa complejidad. Pero es una... no es uno a uno, no pasa uno está a bien. uno, pero sí hay una funcionalidad de las que habíamos hablado. La realidad es que la farmacometría nos da una regla de usar para tener una decisión un poco menos expuesta a los diferentes estadios de una decisión farmacológica. Si nosotros no hiciéramos estas pruebas o no tuviéramos estas métricas, realmente no sabríamos la seguridad de un medicamento. Entonces ahí generaríamos una duda aún mayor sobre la posibilidad de tener esperen que estoy buscando un parcial de fármaco para mostrarles. No, estoy encontrando un segundo parcial, lo cual es mal. A ver, parcial. Para que vean que no es difícil. Voy a espolear alguno, después se los voy a cambiar seguramente en alguna. No, esperen que había quedado feo. Denme un segundo. Me está apareciendo cualquier cosa en mi imagen. Por ejemplo, en el caso de la morfina. Sí, contame, ustedes háblenme que mientras busco. En el caso de la morfina, en el tema de la dosis efectiva y la dosis letal, ¿yo lo elijo a la morfina como medicamento en algún momento? Para decir, bueno, yo quiero dar tengo que dar sí o sí una dosis de morfina, sé que tiene tolerancia, pero tiene un margen de, un índice de seguridad bueno, digamos. ¿Lo elijo o digo no? Por el tema de la tolerancia va a llevar a que el paciente siempre consuma más. En general siempre te va a llevar a que el paciente consuma más para el mismo efecto. Por eso hablaba cuando se habla de morfina, hablamos que en cuidados paliativos terminamos dando morfina para que la persona, perdón, pero pase para el otro lado le digo es feo, pero con la mejor probabilidad posible de generar una muerte menos dolorosa. En realidad, siempre cuando usas determinados productos, sabes que van a provocar siempre tolerancia, pero lo van manejando para generar una mejor funcionalidad. O sea, entonces lo que vas a hacer en particular es modificar o usar dosis seguras por el mayor tiempo posible. Y después lo que vas a hacer es también asociación. Vos ves que cuando muchas veces, bueno, les voy a mostrar no importa. Después, si se acuerdan, estaba buenito. Esperen que lo paso ahí. Chin. ¿Dónde está? Perdón, pero llegar tarde a casa me provoca estos. A ver si es este.
No sé si es este, porque tenía un lito ahí, a ver si es el que pienso. No sé si es este, a ver. No. Espera. Ay, cuando uno es tonto, es tontito. A ver. ¿Qué estaba? Ahí estábamos. Bueno, les voy leyendo de acá porque no lo puedo poner. Por ejemplo, cuando yo hablo de... esperen, no les voy a hacer... Ahí tenemos. Por ejemplo, se los muestro, no se los voy a dejar. Va a ser algo así, miren. ¿Lo están viendo o no? Ahí está. Yo, como no veo una miércoles ahí, lo voy a abrir más grande y se los voy leyendo. No sé si lo están viendo ustedes, ¿bien? Sí, profe. Bien, a ver si lo puedo abrir más para que lo vean mejor. Ay, mi gato, perdone. No sé a dónde se fue. Ahí está. No, más grande no lo puedo hacer. Ahí es lo más grande que lo puedo hacer. Bueno, acá te ponen, ¿qué es la farmacogenética? El uso de la información genética para elegir un tratamiento farmacológico más indicado, el estudio de los efectos de fármacos en la población, el estudio de las influencias genéticas a la respuesta de los fármacos, el uso de ADN recombinante para la fabricación de proteínas terapéuticas, díganme ustedes. La A. La A está bien. El estudio de los efectos de fármacos en la población, ¿no? ¿Y no es también el estudio de las influencias genéticas a la respuesta de los fármacos? Quizás la C sí, la B no me suena. No, claro, porque no te dice el efecto de los fármacos. El efecto de los fármacos no, solamente si no lo relacionas con otra cosa, no. Pero es el estudio de los efectos de los fármacos, podríamos poner para que fuera en una población genéticamente con un fenotipo diferente. Entonces ahí sí sería. Claro, ahí sí. Ahí sí sería, pero el uso del ADN recombinante para la fabricación de proteínas, ¿qué sería? Era la Farmacogenómica. Sería, claro, por eso vieron que es como, no va a ser exactamente igual, pero por ejemplo, reacciona en una reacción adversa con su característica. ¿Cuál sería la teratogénica? ¿Cuál sería el efecto? Yo no veo nada, les digo la verdad, no sé cómo lo ven ustedes, yo no veo dos arriba un burro. El efecto tras la suspensión del fármaco, el relacionado con cuál es, por ejemplo, la reacción adversa del tipo A, para buscarle bien en la primera vuelta el sentido. Las que estaban relacionadas con la droga y que eran predecibles. Exactamente, los que tienen que ver directamente con el efecto
puro de la droga y están relacionados con la dosis y con el uso siempre recuerden que cuando hablamos de reacción adversa, ¿en qué dosis es? Las normales, las habituales. En dosis habituales, exactamente. Un paciente metabolizador ultra rápido puede experimentar ¿qué? Toxicidad por Reacciones de... acumulación. No, eran las de tipo bizarras, porque es un efecto que vos no podés predecir sin conocer más sobre el paciente. Exactamente, pero ¿qué pasa con un metabolizador ultra rápido? ¿Qué puede experimentar esa persona? La Si primera, vos la droga la haces, la metabolizás súper rápidamente. Falta de Y podés respuesta. ser inmune. Podés tener falta de respuesta De falta de terapéutica. respuesta. Seguramente no vas a tener, o al menos no vas a tener la respuesta terapéutica esperada. Claro. Cuando vos metabolizás distinto una droga, como podríamos haber puesto que le falta la enzima convertidora de la prodroga a la droga, ¿qué va a pasar? No va a haber acción. ¿Recuerdan que, por ejemplo, cuando nosotros no tenemos una enzima que convierte a una proteína, no vamos a tener acción? Esta es linda, estas me gustan a mí. Los agonistas colinérgicos pueden clasificarse en... Ya me conseguí uno más grande, así que ahora estoy leyendo. ¿Recuerdan cómo podían ser los agonistas colinérgicos? Directos o indirectos. Exactamente. Ahí estuve mala porque tendría que decir indirectos, pero pueden poner indirectos y directos según su mecanismo de acción. ¿Cuál es la sustancia alcaloide que actúa como agonista muscarínico de acción directa? ¿Acetilcolina? La atropina. Claro, esa no, pero antagonista es la atropina. Agonista podríamos ser rápidos y decir la muscarina, ¿sí? Si me ponen la muscarina no puedo decir nada. Profe, ¿y la pilocarpina? La pilocarpina también. O sea, siempre piense la más simple. Yo no cuando me joreaban así, a mí no me interesa porque es como que no parece. Entre los efectos del sistema nervioso central, los ésteres no penetran al sistema nervioso central, mientras ¿cuáles? Está rara esta, pero no importa. Lo que quiero, ¿se acuerdan que había ésteres? ¿En qué se clasificaban los productos del sistema nervioso central? En ésteres, y está todo en lo mismo. En ésteres y alcaloides. Los alcaloides pasaban sistema nervioso central. Por eso son complejos los alcaloides, por eso también muchos alcaloides son sustancias de abuso, porque penetran el sistema nervioso central. ¿Sí? Acá, ¿cuáles son agentes reversores del bloqueo neuromuscular? Lo habíamos visto en una filminita perdida, la fisostigmina, ¿se acuerdan? Pero bueno, ahora, una según corresponda. Los agonistas y los antagonistas, esta es más fácil que la tabla del 2. O sea, el agonista y el antagonista, ¿qué tienen que hacer para que sean funcionales? Unirse al receptor. Sí. El agonista y el antagonista, ¿qué tienen que tener? Afinidad. Si se tienen que Afinidad unir por el receptor. Claro, Tienen que tener afinidad por el receptor. Tienen que tener afinidad, es muy fácil. El antagonista, ¿qué no tiene? No tiene eficacia. Exacto. ¿Y el agonista qué tiene? En su defecto. Eficacia. Exacto. Y
no produce ningún efecto, inhibe al agonista, ¿quién es? Antagonista. Exacto, vieron que es una sencillo. consulta, porque me quedé con el tema de la 3, la que es el paciente metabolizado ultra rápido. ¿Ahí la correcta serían todas? No, porque vos toxicidad por acumulación no tenés. ¿Por qué vas a tener toxicidad por acumulación? Está bien, está bien. No, podés. Casi fuera metabolizador lento, sí. La busco de otra manera, porque podés tener razón. Nosotros estamos hablando siempre cuando hablamos de reacciones adversas, como puede ser esta en un metabolizador ultra rápido, estás hablando de dosis normales. Vos podés tener, y te lo tomo porque es superadora la pregunta, vos podés tener un metabolizador ultra rápido que vos le seguís dando dosis para ver si reacciona. En general no haces eso, pero podrías tener una toxicidad por acumulación de la sustancia resultante. ¿Viste cómo te comprendo? Porque yo digo, bueno, raro. Muy rápido. Por ejemplo, clonazepam. Yo le doy mucho clonazepam, y no se duerme la persona, no se duerme. Va a llegar un momento que es tóxico, ¿o no? Pero el tema es que vos ¿hasta cuándo lo das? Hasta la dosis máxima. Vos no vas a llegar a una actividad tóxica. Vos cuando tenés una persona que no es respondedora, a la máxima que llegás es a la máxima del índice terapéutico. No le vas a dar más o sea, no le vas a dar ya la que te produce. Yo por eso te entendí. Cuando usás dosis habituales, no te va a pasar una toxicidad por acumulación. Sí es, por ejemplo, que siempre decimos lo mismo. La toxicidad por acumulación se da en una dosis excesiva. Se puede dar con el clonazepam cuando te lo tomás para suicidarte. No te va a dar, por ejemplo, el clonazepam no te da toxicidad por acumulación, te va a dar sueño, no te va a provocar otra cosa. Toxicidad por acumulación sí te puede dar un barbitúrico, pero no es exactamente por acumulación, sino por permanencia en el receptor. Cuando hablas de toxicidad por acumulación es cuando, por ejemplo, das ¿Paracetamol? No, el paracetamol sí te da toxicidad por acumulación, pero no, claro. no a dosis normales. Sería una dosis. O sea que si llegas a ponerle a 5 gramos, no seguís aumentándole hasta 8 si es un metabolizador rápido. Exactamente, nunca le vas a dar fuera de la dosis normal. Sí podés tener toxicidad por acumulación. ¿Sabes en qué casos? En el caso de los productos, los diagnósticos, los reactivos de diagnóstico. ¿La warfarina? No, la warfarina es un anticoagulante. Los reactivos de diagnóstico, cuando vos usás en angiografía, que usás los contrastes. No me salía la palabra contrastes, perdónenme. Los contrastes son muy nefrotóxicos. Y ahí sí tenés una toxicidad por acumulación. Por eso no podés hacer algo que está severamente contraindicado, son tomografías de contraste muy rápidamente, porque la dosis, vos no, ahí tenés dosis que son necesarias por las imágenes. Y ahí sí se da toxicidad por acumulación. Estaba pensando cuál era, es un ejemplo bastante raro, pero se puede dar por eso. Hipersensibilidad no se da porque la hipersensibilidad se da por una alergia, no tiene que ver con el metabolizador. Y menor absorción tampoco, porque la menor absorción tiene que ver con el apne y no con la metabolización, ¿sí? Con respecto a la sí, decime. Las dos respuestas correctas serían la A y la B. La A, la síntesis de acetilcolina, acetilcoenzima A. ¿Sí? Perdón, la A no. Perdón, estamos hablando del metabolizado ultra rápido. Sí. No, del ultra rápido. Sería solamente la B. ¿O solamente la B? Solamente la B.
Perfecto. No, yo ya estaba en la neurotransmisión colinérgica y te quería matar. Pero bueno. Perdón. No, por favor, chicos, al contrario. Ahora, con respecto a la neurotransmisión colinérgica, ¿cuál es la correcta? Ajaja. Profe, no se ve esa parte del parcial, Ay, como para que veamos las respuestas. Yo como estoy viva y tengo la grande, perdón. A ver, ¿no pasa? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, bueno, yo tenía la grande, chicos, porque no veo nada. En la síntesis de la acetilcolina interviene la acetilcoenzima A, la colina y la enzima acetilcolinesterasa. Acetilco-A, sí. Acetilco-A, sí. Colina, sí. Pero La colina sí, porque la acetilcolinesterasa, necesitas para hacer la acetilco-A. claro, pero Y la enzima acetilcolinesterasa no es es también. la que la destruye. Ah, La que sí, abre. claro, es asa. Acetilcolinesterasa, claro. Hay que leerla, por eso. Claro, La está la toxina acetilcolin sintetasa. sintetasa, sí. La toxina botulítica inhibe la liberación de catecolaminas. No soy mala, soy... Y no les puse... Acá no hay ninguna de adrenérgico, pero bueno, lo vemos. La toxina botulítica, ¿cuál era lo que me inhibe? La acetilcolina, la catecolamina no, la catecolamina tiene que ver con recuerden, la acetilcolina es una molécula que la vamos a tener en todo lo que es la mediación del sistema colinérgico y la primera etapa del sistema adrenérgico. La toxina botulítica lo que hace es inhibir la liberación de acetilcolina, no de catecolamina. La catecolamina es la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, que son de otro sistema. La acetilcolina sufre hidrólisis por la acción de la acetilcolinesterasa con formación de acetato y colina. Sí. La colina no se recicla después de la recaptación de las terminales nerviosas. Sí. Sí. No, sí se recicla. Claro. Lean, yo siempre digo, yo también me mandaba macanas por no leer. Ah, no claro. Sí se recicla. La disponibilidad de la colina no parece actuar en la etapa limitante, como etapa limitante en la síntesis de la acetilcolina. Y si no tenés colina, no puedes hacer acetil-CoA. Por eso, es el limitante. Acá dice, no parece actuar como etapa limitante. Sí, la colina es el limitante de la velocidad de la síntesis de la acetilcolina. ¿Sí? Recuerden eso, que en la transmisión es importante la síntesis porque va a ser la que me genere todo el enlabonamiento. Por ejemplo, con la noradrenalina pasa lo mismo. ¿Se acuerdan que era... ¿Qué necesitábamos para hacer la noradrenalina? ¿Cuál era el factor que teníamos que tener? ¿Se acuerdan? Adrenalina. Catecolaminas. ¿De dónde salían las catecolaminas? Chiquis, a ver, recuerden, ¿qué era cómo teníamos, cuál era la funcionalidad de las pensémoslo de otra manera. ¿Cuáles eran las neuronas que generaban noradrenalina?
recuerden, ¿se acuerdan que el sistema simpático es la activación, el sistema parasimpático es el relajamiento? Recuerden, la homeostasis se mantiene con los dos, el simpático es el del reposo, el parasimpático es el del reposo, el simpático es el de la acción extrema. Recuérdense que siempre tenemos que tener en una transmisión, tenemos que tener todo el aparato de la célula. Vamos a tener receptores tanto en la parte presináptica y en la parte postsináptica, que me va a generar la funcionalidad y me va a morigerar el sistema en todos los casos, y vamos a tener siempre la funcionalidad de tener esos neurotransmisores que tienen que ver con la liberación de ese neurotransmisor. Lo que va a pasar, como teníamos la colina, tenemos la tirosina, que va a generar la primera por la noradrenalina sintetasa, va a generar la noradrenalina se va a ser introducida dentro de una vesícula. Esa vesícula, por ejemplo, para que no entre la noradrenalina, le podemos poner reserpina, entonces no va a haber vesícula de noradrenalina y por lo tanto no va a haber posibilidad de la generación de noradrenalina. ¿Recuerdan? Vamos recordando. Y que hay un bloqueo, sí. La reserpina no hace el bloqueo en el transportador. Claro, hace el bloqueo en el transportador para que no se pueda generar la liberación importante. Entonces, la reserpina, ¿para qué era usada antiguamente? Para generar, para el Parkinson, para generar dopamina. No. Recuerden, la reserpina no, porque la reserpina tampoco te va a generar dopamina. La dopamina también se forma dentro, para la liberación también se forma dentro de la vesícula. No, la reserpina se usaba como uno de los primeros productos que se usaban como antihipertensivos, porque se pensaba que, se pensaba que uno de los efectos mayores sobre el corazón era dado por la noradrenalina. La noradrenalina, ¿en qué receptores aumenta la frecuencia cardíaca? Muscarínico, ¿será? En alfa 1 y beta 1, ¿no es? Beta 1, alfa 1 son... Alfa 1 en vasos sanguíneos, ¿no es? Exactamente, lo que te hacían era la contracción sobre el vaso que te podía generar por los vasoreceptores, un aumento, en realidad una diferencia en la circulación periférica. Pero van a tener la importancia los sobre beta 1 de la generación de el aumento de frecuencia y el aumento de consumo de oxígeno. ¿Por qué entonces los receptores, para qué se usan los antagonistas beta? ¿Recuerdan para qué se usan los antagonistas beta? Para bajar la frecuencia cardíaca. Muy bien. ¿Y qué más? Sobre todo cuando hay un ictus, o sea, cuando nosotros tenemos un infarto agudo de miocardio, ¿para qué se usan los beta bloqueantes rápidamente? Sobre todo cuando el infarto en general es isquémico. Disminuyen el consumo de oxígeno. ¿No es para disminuir la presión arterial también? Exacto, se usan para disminuir, también para disminuir la conducción aureoventricular,
se usan para algún tipo de arritmia los beta bloqueantes. Sí bajan la frecuencia y bajan el consumo de oxígeno. Y recuerdan qué diferencia tenían por qué no se usaban los beta bloqueantes en asmáticos o en diabéticos. Muy bien, dan broncoconstricción, perfecto. Y entonces, ¿qué uso para el asma si para no uso los bloqueantes beta? En general, los mejores son los bloqueantes beta 1 porque van a actuar más selectivamente sobre corazón. Pero, ¿para qué uso agonistas beta 2? Para vasodilatación. Vasodilatación no, la vasodilatación es bastante mínima con los beta. Recuerden que son solo, los vasos sanguíneos son muy, muy pequeños y no reaccionan tanto, son varorreflejos. El tema se usa para la broncodilatación, Broncodilatación. para problemas respiratorios, claro. No confundamos los diferentes efectos de los productos, o sea, siempre vamos a tener distinta funcionalidad sobre los distintos aparatos. Como decíamos, los beta 1 eran muy efectivos sobre corazón, entonces cada vez yo voy a tener que hacer tanto los agonistas como los antagonistas más selectivos con el tejido deseado. Entonces, los antagonistas beta 1 específicos de corazón van a ser menos contraindicados en el asma que otros productos. Recuerden también que como al bloquear determinada actividad simpática en el diabético, evitan la reacción ante la hipoglucemia. Entonces enmascaran los síntomas de la hipoglucemia, que son escalofríos, temblores que son dados por el sistema por también una liberación de adrenalina. Entonces, como esta reacción está bloqueada, no hay esta anticipación hacia la hipoglucemia. Y lo que vamos a tener que no quiero dejar de contestar. No son difíciles, por favor. Los de beta no son difíciles. Estudienme o sea, acá no les puse, me parece me falta una hojita, porque no les puse los beta, pero los beta bloqueantes y eso, voy a preguntarles alguna acción directamente de esos productos porque les dije que eran importantes. Por ejemplo, ¿cuál es lo de las los postulados sobre los neurotransmisores? Los neurotransmisores son biomoléculas que se encargan de transmitir información de una neurona a otra. ¿Verdadero? Sí, o sea, sí, los neurotransmisores son sintetizados y liberados en las terminales nerviosas a nivel de la hendidura sináptica, sí. Pero ahora, los neurotransmisores se ligan a proteínas receptoras de la membrana celular del tejido diana y el tejido diana puede excitarse, inhibirse o cambiar funcionalmente. No, porque la función no se puede nada cambiar. puede cambiar funcionalmente. O sea, cuando, por ejemplo, ¿cuáles son las siguientes acciones? Son mediadas por receptores muscarínicos. Disminuye la frecuencia marcapasos cardíacas.
Si la atropina me aumenta la frecuencia cardíaca, entonces me va a disminuir la frecuencia. La dilatación de pupila es de receptores muscarínicos. No, la contracción. Claro. ¿Aumenta la motilidad gastrointestinal? ¿Qué uso para disminuir la motilidad intestinal? Siempre piensen como si yo uso un antimuscarínico para disminuir la motilidad gastrointestinal, o sea, cuando yo uso un antiespasmódico, ¿qué uso? Un anticolinérgico, que es un antimuscarínico. Entonces, la realidad es que está mediada por los receptores muscarínicos. ¿Producen broncoconstricción? Sí. ¿Aumenta las secreciones exógenas? No. Entonces, vamos viendo las diferentes cosas. Si la inhibición de un receptor puede vencerse aumentando la concentración del agonista, logrando eventualmente el mismo efecto máximo. ¿De qué estamos hablando? De un antagonista competitivo reversible. Exactamente. Y acá es lo mismo que habíamos hablado antes. Grafica en una forma un agonista total con diferentes de un agonista no competitivo y en el gráfico un índice terapéutico de margen estrecho y expliqué brevemente ambos gráficos. Están flojitos con lo de toda la parte de adrenérgico. ¿Sí? Todos los neurotransmisores son sintetizados cerca de la terminal. Sí, porque no tienen mucho movimiento. No siempre los neurotransmisores son liberados solamente eso sí ténganlo en cuenta, que los neurotransmisores no siempre son liberados por las vesículas, sino que hay liberación mínima a través de membrana, pero sí, siempre son cercanos a la terminal. Casi todas las síntesis son a partir de la terminal. Recuerden lo que les dije de los órganos fosforados, de las oximas, lean adrenérgico, lean beta 2 y antagonía, o sea, los beta bloqueantes, que una pregunta seguro va a caer. Así que, ¿alguna duda, De los beta bloqueantes, entonces, para cerrar, los beta 2 son los que provocan broncodilatación, por lo tanto... No, para. Los beta bloqueantes pueden ser selectivos o no selectivos. Perfecto. ¿Sí? Los beta bloqueantes en general los usamos como beta 1. Tienen un cierto efecto beta 2, por eso tienen el efecto sobre respiratorio. Los agonistas beta 2 son los que usamos como broncodilatadores de efecto rápido o efecto lento, que lo habíamos hablado. Sí, que todavía dije, no les voy a dar mucha información sobre eso, porque lo vamos a ver cuando veamos ALMA. Pero la acción terapéutica principal sí es importante que la veamos ahora. Pero en general después vamos a ver los otros efectos. Las curvas van a ser de estas simples. No les voy a tomar la curva esa de agonismo raro con el antagonista y el agonista, porque los voy a volver locos. Las curvas van a ser simples, pero sí estudienme, por favor, la síntesis, porque uno le va a caer una síntesis de acetilcolina y a otro le va a caer una síntesis de noradrenalina. ¿Sí? Las preguntas son choice, así va a haber una de completar
y va a haber una de desplayarse, no sé si sobre la curva determinada o sobre alguna circunstancia en especial. Sí, eso todavía no lo tengo definido, pero no se preocupen porque el cuerpo general va a ser muy parecido a este, que es lo que van a tener que hacer 6 de estas 10 preguntas para regularizar y después lo otro lo vamos viendo. Sí, yo ya la dejo subida. Ya la dejo subida, no se preocupen. ¿Puedes subir algún apunte de adrenérgicos y colinérgicos? Dale, subo. No te digo ahora porque ahora me tengo que ir. La realidad es que me está esperando mi marido que nos vamos a un cumpleaños, pero sí, cuando vuelva le subo, no se preocupen. Dale, muchas gracias, profe. No, por favor, les mando un beso enorme, cuídense. El lunes, chicos, tengo un lío el lunes. El lunes por ahí empezamos a las 9. Así llegan todos. Me tengo que mandar una auditoría antes y quiero estar tranquila que se van todos a la auditoría y no sé si fue 8:30. Joya, profe. Bueno, les mando un beso, cuídense. Un saludo, buen fin de. Gracias, hasta luego. Profe.